Bueno, vamos a hablar este día acerca de la crítica textual. Vamos a ver una introducción a la crítica textual. Para empezar, debemos de saber de que nosotros no tenemos la Biblia, no nos bajó del cielo, tampoco fue dictada por un ángel palabra por palabra, sino que pasó un tiempo en la cual se transmitieron los escritos sagrados y entre ese transcurso de tiempo en la transmisión hubieron ciertas corrupciones del texto hasta nuestros días. Vamos a analizar lo que es la transmisión y la corrupción textual. Entonces vamos a empezar este día. Estamos hoy en la mañana, son las 8:47. Vamos a grabar esta pequeña sección para los que gusten saber un poco más acerca de la crítica textual. Vamos a estar leyendo unos artículos, vamos a estar consultando algunas Biblias de estudio y vamos a iniciar acerca de la crítica textual, la introducción, la historia del texto bíblico nos dice en sus diversos periodos, ha sido siempre la historia de los sucesivos intentos de unificación de lo múltiple y no la historia de una multiplicación de lo único. ¿Qué quiere decir? Cuando se inició la transmisión textual, habían textos griegos que se empezaron a transmitir y esto se hacía manualmente. Y habían copistas que trataron de unificar el texto griego y alteraron el texto griego para poder unificar los cuatro evangelios. Tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos cuentan una historia diferente desde su perspectiva teológica e histórica, pero posteriormente los escribas trataron de unificar esos pequeños errores. Así que tenemos en las escrituras variantes textuales que trataron de unificar el texto, cometiendo el error de, de transmitir manuscritos que tenían alteraciones textuales. Vamos a leer un artículo por acá. Déjeme ver si lo puedo compartir. A ver, a ver. La crítica textual. Vamos a leer este pequeño artículo del Diccionario de Jesús y los Evangelios acerca de la crítica textual. Dice, el estudio crítico textual de los evangelios ha experimentado una revisión fundamental en años recientes. El descubrimiento de nuevos manuscritos, la redefinición de la naturaleza y objetivo de las tareas y el continuo avance de los estudios académicos han alterado el paisaje de la crítica textual de una manera importante. Eh, en 1960 es cuando se produce la famosa versión Reina Valera 60, que más adelante vamos a ver cuál es la familia textual por la cual se tradujeron esos textos. Pero antes de 1960 no se habían descubierto los rollos de Qumran y eso fue importante en el periodo de la historia para descubrir cómo unos manuscritos del texto hebreo tenían textos muy diferentes al texto hebreo que tenemos actualmente. Los textos del Qumran son del siglo III al siglo I después de Cristo, y los textos actuales que tenemos de la Biblia hebrea son de la Edad Media. O sea, tenemos textos que no son antiguos. Mientras se descubrieron textos más antiguos, los estudiosos, los académicos han encontrado de que hay textos manipulados en las escrituras. Algunas fueron intencionadas y otras fueron no intencionadas, que vamos a ver más adelante. Actualmente tenemos la versión crítica de esos estudios de crítica textual para analizar cuál es el original del texto. No tenemos ninguna copia original
de las escrituras. Tenemos copias de copias de copias, y en el transcurso de esos 2000 años que llevamos actualmente, se agregaron alteraciones en el texto debido a la forma en la cual se transmitían, que era de forma manual. Dice, la preocupación reinante sobre la forma original del texto ha dado un paso a una perspectiva más matizada, mientras que se ha replanteado el valor atribuido al texto griego recuperado. El texto impreso de la griego del Nuevo Testamento, la cuarta edición de Sociedades Bíblicas Unidas, y el Novo Testament Engraved de la 28 edición del Nestle Aland, que son textos críticos, ya no se equiparan con el original. Tenemos textos críticos de las sociedades bíblicas, la Nestle Aland, que es la que se ocupan para realizar investigaciones en cuanto al texto original, pero existen más de 6000 variantes que los estudiosos han analizado y ya no estudian la crítica textual para tratar de encontrar un texto original, sino hay ciertas variantes que vamos a leer ahorita que dice, y las variantes textuales posteriores ya no se descartan como si carecieran de importancia. Es decir, ¿por qué los escribas posteriores cambiaron el texto? Existe la crítica textual y la crítica de formas, o cómo la tradición se fue mezclando con la redacción de los textos bíblicos. Entonces, si un escriba le cambió algo al texto bíblico, quiere decir que hubo una intención teológica para cierto grupo del cristianismo antiguo y que se tiene que valorar y poder investigar qué es lo que realmente quiso transmitir el escriba posterior. Un ejemplo lo tenemos en Marcos 16, del 8 al 20, en el cual el Evangelio de Marcos termina en los textos más antiguos, pero un escriba posterior le agregó los versículos del 9 al 20 con intenciones teológicas que más adelante vamos a tratar de observar. Entonces, esto es lo que nos dice el diccionario de Jesús y los evangelios en cuanto a la crítica textual. Nada más vamos a analizar esa parte. Regresamos a nuestra presentación. Entonces, en la antigüedad trataron de unificar el texto. Había muchas variantes textuales, no existía una copia que se pareciera a una sola, no había un margen o un canon definido. El canon viene posterior del siglo VI al siglo VII y hasta la Edad Media entraron los deuterocanónicos en la Iglesia Católica. Y hasta el siglo XV-XVI no tenemos un canon protestante. Tenemos una herencia de una versión, de una traducción que tenemos que empezó con la Reforma, pero en sí no se puso de acuerdo el cristianismo protestante en cuanto a cuáles libros iban a entrar, sino que se enfocaron y agarraron la forma en cual está constituido la Biblia hebrea. Dice el texto griego, la historia de los principales hechos que se forjaron, la alteración en los manuscritos bíblicos, hay alteraciones en el manuscrito bíblicos. Pueden resumirse así. En los primeros días de la iglesia cristiana, luego que una epístola era enviada o después de que el evangelio era escrito, se elaboraba se elaboraban copias a fin de extender su influencia y beneficios a otras congregaciones. Era, por tanto, inevitable que tales copias contuvieran un relativo número de diferencias en palabras con respecto al original. Es como el teléfono descompuesto. Se escribía un manuscrito y cuando se transmitía, habían escribas que no intencionadamente cometían errores. Y vamos a ver qué tipos de errores habían. La alteración del texto, habían alteraciones deliberadas. Es lo que vamos a analizar un poco, unos ejemplos, y alteraciones intencionales. En cuanto a las alteraciones intencionales, tenemos
varias variantes textuales que algunos académicos han dicho de que no altera la doctrina. Sin embargo, esas variantes tratan de inculcar una idea teológica en el texto, en algunas ocasiones para darle autoridad a dogmas emergentes. En estas alteraciones intencionadas probablemente ocurrieron después del siglo II, siglo III, siglo IV, cuando la Iglesia Católica Universal, que era la única iglesia que existía o la que obtuvo el dominio del cristianismo, empezaba a emerger y por lo tanto hay ciertas alteraciones textuales en la cual colocan en la boca de Jesús palabras que nunca dijo. Pero esto era para darle autoridad a los dogmas de la iglesia en ese momento. Hay alteraciones deliberadas y alteraciones intencionadas. Las alteraciones intencionadas son aquellas que fueron realizadas en el texto para darle autoridad a cierto dogma, por ejemplo, del bautismo. Hay un texto que dice que Jesús dijo de que los que no se bautizaran serán condenados, pero ese texto es un texto del siglo II, del siglo III, que Jesús nunca dijo, sino que fue agregado al texto del Evangelio de Marcos de forma intencionada para darle autoridad al dogma del bautismo, ya que en el siglo IV, siglo III, siglo IV, era era obligatorio para todas las personas bautizarse para poder participar de la Santa Cena, las oraciones y el Padre Nuestro. Entonces, poner un texto en la cual Jesús diga que es una orden, pues esto es algo deliberado, intencional, en el cual afirmaba o les daba ese poder a cierto grupo religioso, que en ese caso era la iglesia emergente. La historia es muy larga, es muy tediosa. Vemos que hubieron muchas otras cosas. Vamos a ver otro texto. Vamos a ver un texto del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Dice, divergencias en los textos del Nuevo Testamento. Hay divergencias en el texto del Nuevo Testamento. Existen más de 6,000 variantes textuales, muchas no afectan la doctrina, sin embargo hay algunas intencionadas que pueden ocasionar que se le adjudique mayor autoridad a ciertas palabras. Dice el texto, para juzgar acertadamente entre las divergencias de las diversas familias del texto del Nuevo Testamento, el crítico textual tiene que apreciar los errores intencionales y los involuntarios de las copias. Entre los intencionales se pueden contar. El apartado A dice, las correcciones lingüísticas y retóricas. El copista actuaba de buena fe intentando corregir lo que a su juicio pudiera ser mala gramática. Encontramos una variante textual en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 1 al 2, en el que dice el Evangelio del Hijo de Dios. Este es el principio del Evangelio del Hijo de Dios. Algún autor, algún escriba le agregó Hijo de Dios porque pensó que esa era la idea que quería transmitir el Evangelio de Marcos, pero en las copias más antiguas no se encuentran esa palabra Hijo de Dios, que es un término teológico que probablemente el escriba que estaba haciendo la copia trató de colocar de tal vez de buena intención para dar un mensaje más directo en cuanto al ministerio de Cristo, pero ese texto no está en el texto más antiguo. Dice, correcciones históricas, tenemos muchos errores textuales en cuanto a la historia, a los eventos históricos, que si Jesús nació en Nazaret, si nació en Galilea,
si estuvo en Capernaum. Hay ciertos nombres de pueblos que no tenemos conocimiento o no se tiene conocimiento en la arqueología de que existieron, pero lo mencionan y lo han atribuido a otros pueblos. Dice, armonizaciones en el que el copista uniformiza pasajes paralelos son frecuentes en los evangelios. La armonización, este es un problema que la iglesia emergente desde los primeros siglos, primer siglo, segundo siglo, empezaron a tratar de unificar el texto. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay muchas divergencias en cuanto a los acontecimientos y variantes textuales que trataron de unificar. ¿Qué quiere decir? En un texto más antiguo decía muy diferente al texto que teníamos actualmente, y los escribas trataron de armonizar ese texto. Sin embargo, al tratar de armonizar el texto, se empezaron a esparcir más problemas textuales, más variantes textuales, manuscritos más antiguos que no coincidían con los manuscritos que tenían ellos, y actualmente nos llegaron más de 6,000 variantes textuales, entre ellas aquellas que trataron de unificar el texto. Hubo un padre de la iglesia, no me acuerdo muy bien el nombre, que hizo una armonización de los evangelios, eh, en el cual colocó los 4 evangelios y trató de armonizarlas, y tuvo mucho éxito en su tiempo, pero posteriormente fueron rechazadas estas armonizaciones. El de correcciones doctrinales, otra de las alteraciones o divergencias en el texto son las correcciones doctrinales, eh, como la famosa de Romanos 8:1, o los varios pasajes en los que se une el ayuno con la oración. Este es otro problema textual. Dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. En los textos más antiguos no aparece esto, sino que fue un agregado posterior. Dice, correcciones litúrgicas, especialmente en los leccionarios, para dar un inicio no abrupto entre las lecturas. Entre los errores involuntarios se puede contar, bueno, esos son los errores involuntarios. Quiero enfocarme en cuanto a los intencionados. Vemos que hay divergencias en los textos intencionados, correcciones lingüísticas, correcciones históricas, armonizaciones, correcciones doctrinales. Como les estaba comentando, hay textos que están alterados para darle mayor autoridad al dogma de la iglesia. Vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí tenemos el texto de Marcos del Códice Sinaítico del siglo III, y algunos investigadores académicos han dicho que se remonta en una familia textual del siglo II. Es el texto más antiguo. Aquí vemos cómo termina el texto de manera abrupta. Termina cuando las mujeres van a buscar el cuerpo de Cristo y lo encuentran vacía. Y dice que van y tienen miedo. Y ahí termina el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el siglo II o siglo III, se agregaron los otros versículos. Vamos a leer un artículo de la Biblia Matthew Henry. Esta es una Biblia académica. Vamos a ver qué nos dice al respecto del final de Marcos. Vamos a buscarlo. Denme un tiempo. Dice este texto en la Biblia Matthew Henry, dice, tenían miedo. El texto termina en tenían miedo. El versículo 9
al 20 no se encuentran en los textos más antiguos. Como vemos en la diapositiva, tenemos el Códice Sinaítico, que es del siglo III antes de Cristo. Algunos académicos comentan que posiblemente se remonte a una familia textual del siglo II. Sería lo más antiguo que tenemos. Dice la Biblia de estudio Matthew Henry. A ver. El temor continuado explica su silencio continuado. En este mismo punto que Alec y B, los dos más antiguos y mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, se interrumpen en este versículo. Es decir, no existía una continuación del Evangelio de Marco después del versículo 9 al 20. Dice, también tres manuscritos armenios se detienen aquí. Algunos documentos cursivos y la Vetus latina tiene un final más breve que el largo usual. El Evangelio de Marcos tiene por lo menos tres finales. El final abrupto, un final corto y el final largo que nos llegó en nuestras Biblias. Dice, la gran masa de los documentos tienen el final largo presente en las versiones castellanas. Algunos tienen el final largo y el corto, y dos manuscritos boagíricos, el siriaco acreno, dicen que el largo en el texto, el corto en el margen griego. Hay copias, lo que nos dice este texto, hay copias que tenían anotado un final más corto al lado del manuscrito, no estaba dentro del manuscrito. Dice, un manuscrito armenio da el final largo atribuyéndolo a Aristón. Probablemente en la edición de Papías, aquí vemos algo interesante que nos dice la Biblia, Matthew Henry, dice, un manuscrito armenio da el final largo que tenemos del 9 al 20, dice, de que un manuscrito se le atribuye a Aristón, probablemente el Aristón de Papías. Entonces ya hay una evidencia textual de alguien que probablemente le agregó el texto o el final más largo y dice, eh, el Códex de Washingtoniano tiene un versículo adicional en el final largo. Entonces el Evangelio de Marco, el final del Evangelio de Marco, tiene varios problemas textuales. Hay manuscritos que tienen tres versiones finales del Evangelio de Marcos. Hay un final corto que lo he leído y parece que es gnóstico. Eh, Habla acerca del poder de las tinieblas que ahora Jesús ha puesto eh, en batalla los hijos de la luz y la oscuridad. Y está el final largo que tenemos en nuestras Biblias. Y tenemos evidencias textuales, nos dice la Biblia de estudio Matthew Henry, que existen unos manuscritos que lo tienen al lado, escrito al lado, el final corto, y hay algunos manuscritos que tienen evidencia de que el final más largo no lo escribió el evangelista o atribuido al evangelista Marcos, sino que fue alguien más en siglos posteriores. Es lo que nos dice la Biblia de estudio Matthew Henry. Entonces aquí tenemos evidencias textuales. Este es una transliteración del códice sinaítico. Vemos que este es otro problema textual también en Primera de Juan, la coma juanínica, que dice que en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio y los tres concuerdan y son uno solo. En Primera de Juan, capítulo 5, me parece, lo tenemos en nuestro texto. Sin embargo, ese texto no está en los escritos más antiguos. Aquí tenemos en la transliteración del texto griego del Códice Sinaítico,
El versículo 7 es más corto, solamente dice, y los tres testifican y los tres concuerdan. El espíritu, el agua y la sangre son uno. Entonces, ese es el texto. No habla de un Espíritu Santo, no habla del Hijo. Entonces, esta es una variante textual que también fue agregado posteriormente y también tiene, pues, con una intención teológica en cuanto a la Trinidad. Entonces, estos solamente son ejemplos de cómo el texto fue, en la transmisión fueron alterados por ciertas cuestiones, algunas teológicas y en otras políticas. Y estos son unos ejemplos que tenemos aquí en la coma juanínica y tenemos los finales del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a ver esta diapositiva que nos dice alteraciones deliberados. Otras divergencias surgieron de intentos deliberados por suavizar formas gramaticales toscas o por tratar de eliminar partes que son real o aparentemente oscuras en el significado del texto. Algunas veces un copista sustituía o añadía lo que le parecía una palabra o forma más apropiada, quizá derivada de un pasaje paralelo. De esta manera, durante los primeros años que siguieron a la conformación del canon del Nuevo Testamento, surgieron centenares, si no millares, de las llamadas variantes textuales. Un ejemplo tenemos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos trata de manera muy tosca a los apóstoles. Y en el Evangelio de Mateo trata de suavizar esa situación y le cambia ciertas cosas al texto en comparación con Marcos que nos transmitía unos apóstoles que no entendían el mensaje del Señor, nos transmitían un mensaje de los apóstoles que aún ellos no comprendían nada de las intenciones de Jesús y trata de suavizar el texto en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué más. Alteraciones teológicas tal vez no afecten las doctrinas esenciales del cristianismo, las alteraciones del texto griego. Sin embargo, algunas alteraciones fueron de manera deliberada para adjudicarle la autoridad de ciertos dogmas atribuidos a las enseñanzas de Jesús, lo que habíamos comentado anteriormente. Sin embargo, existen palabras que Jesús nunca dijo, como el texto largo del Evangelio de Marcos, en la cual condena a los que no se bautizaban, pero esa es otra historia. Entonces sí, hay textos con cuestiones teológicas. Tipos de texto, bueno, vamos a hablar de los tipos de textos. Esto se está alargando un poquito. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar los tipos de texto. Los textos que tenemos, dice, igualmente durante los primeros años de expansión de la iglesia cristiana, se desarrollaron los llamados textos locales. A las nuevas congregaciones establecidas en grandes ciudades tales como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago o Roma, se le proveían copias de las escrituras en el estilo este, que corría en esa región. Es decir, existen familias textuales de diferentes iglesias y en cada iglesia hubieron ciertas familias textuales que no coincidían con la iglesia de Alejandría, con la de Antioquía y la de Constantinopla. El texto alejandrino. Este tipo de texto es el texto más antiguo que tenemos. El texto alejandrino es el texto vaticano y el códice sinaítico que se encontraron en 1800, me parece, que se encontraron estos textos, cuando eh, Erasmo de Rotterdam eh, realizó su famoso texto recibido o texto receptus. Él no tenía estos códices, este texto más antiguo, sino que se basó de textos
más recientes del siglo VIII, del siglo X, y en algunas ocasiones textos que no estaban en el texto griego, las tradujo del latín al griego. Es decir, si no encontraba un texto o revisaba el texto y no estaba en el texto griego, él traducía del latín al griego. Deliberadamente ahí hubieron muchos errores textuales. Dice, el tipo de texto alejandrino, siendo el más antiguo, es usualmente considerado como el mejor y más fiel en la preservación del original. Tenemos dos muy importantes, Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Aquí nos dice también de que hay algunos estudiosos que remontan el Códice Alejandrino al siglo II, 125 después de Cristo. El texto bizantino, este texto bizantino es la cual Erasmo de Rotterdam, no lo pronuncio bien, disculpen, es el que se basó para realizar su texto crítico, porque también el texto receptus o texto recibido es un texto crítico, aunque no lo parezca. Fue el que se basó Erasmo para realizar su texto crítico del códice recibido y es la que perduró. Sin embargo, utilizó los textos más modernos o del siglo X, siglo XV. El texto Receptus, paradójicamente, el tipo de texto bizantino fue también el que sirvió de base para las traducciones protestantes del Nuevo Pacto. Esta base textual griega fue editada y impresa en 1517 por el famoso humanista Erasmo de Rotterdam. Entonces, el texto Receptus se basó del texto bizantino, es decir, el texto más corrupto, no se basó de los textos más antiguos. Más adelante vemos de que algunos autores le atribuyen al texto Receptus como la palabra inspirada, como aquella que nos llegó del cielo, aquella que fue dictada por los ángeles. Ese es lo que consideran algunos ortodoxos, que es el texto Receptus. Y el texto Receptus nos dio una herencia al protestantismo también. Y más que nada, terminó en la Reina Valera 60 cuando Cipriano de Valera realizó la primera, su Biblia del Oso, que posteriormente hubo una revisión y salió la Biblia del Cántaro. El texto que utilizaron para esas Biblias era el texto bizantino o texto Receptus que había realizado Erasmo, y por lo tanto perduraban las alteraciones textuales que tenemos actualmente en la Reina Valera 60. Y desde la Reina Valera, no solamente Reina Valera 60, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, la Biblia Reina Valera 1909 o antigua, la Biblia Valera 60, la Biblia Reina Valera 77. Algo curioso, las Biblias versiones Reina Valera posteriores al 77 ya te marcan de que ciertos textos no se encuentran en los manuscritos más antiguos y mejores con evidencias textuales. Corrupción del texto. El texto bizantino tiene corrupciones. El texto de la Reina Valera tiene corrupciones textuales. Sus siguientes editores, a pesar de haber realizado un número considerable de alteraciones arbitrarias, reprodujeron vez tras vez estas adulteraciones de forma de base textual griega. Es decir, aún los editores, sabiendo de que ese texto estaba corrupto, la volvían a editar. Dice, hasta el principio del siglo XX llegó a aceptarse como el texto normativo del nuevo pacto. Tan superviciosa e inapropiada ha sido su inmerecida reverencia que los intentos por criticarlo o enmendarlo son todavía considerados como sacrilegio. ¿Cómo es posible que digas que la Reina Valera 60 tiene errores? Que está corrupta la Reina Valera 60. Lo mismo pasa con el texto recepto, texto recibido,
el texto que nos llegó a nosotros con las corrupciones textuales, y a pesar de que los editores sabían de que ese texto estaba corrupto, lo volvían a editar. Y las versiones protestantes se basaron de ese texto. Dice más adelante, tan superviciosa e inapropiada ha sido su merecida reverencia que los intentos por criticarla o inventarla son todavía considerados como un sacrilegio. Todo esto a pesar de que su base textual es esencialmente un manojo de 6 manuscritos tardíos del siglo XII. Los manuscritos que se ocuparon o se utilizaron para hacer el texto receptos, el texto recibido, el texto que según bajó del cielo y lo recibimos, se basaron solamente en 6 manojos de manuscritos del siglo XII. Ni siquiera se basaron en manuscritos del siglo III. ¿Por qué? Porque no se habían descubierto. Bueno, eso. Sin embargo, se volvieron a editar textos y textos de ese texto corrupto a pesar de todos los errores que tenía. Y actualmente nos ha llegado y muchos las consideran como sagrada, como la palabra de Dios, inspirada, pero como hemos visto, contiene corrupciones textuales. Dicen que fueron escogidos al azar y por lo menos en una docena de pasajes su lectura no está respaldada por ningún manuscrito griego conocido hasta el presente. ¿Qué quiere decir? Hay manuscritos que no contienen textos, que contiene el texto recibido, que por arte de magia aparecieron. Dice la historia de que Erasmo, cuando iba a hacer su texto, el texto recibido, no iba a meter el agregado de Primera de Juan, capítulo 5, donde habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno solo. Eso no lo iba a agregar Erasmo, porque no hay ningún manuscrito o no existía ningún manuscrito que contuviera esos versículos. Pero ¿qué pasó? De la noche a la mañana le llegó alguien y le dijo, aquí está. Como sobre pedido le mostraron ese versículo, pero ¿qué pasó? Alguien más tradujo de latín al griego ese texto y por lo tanto Erasmo tuvo que agregar esos versos que no existen en el texto más antiguo. Entonces tenemos la herencia textual del texto recepto en la Biblia Reina Valera, como se ha mencionado. El texto recibido, el texto recepto, ha sobrevivido por más de 500 años eh, y le han cambiado el texto como el nombre del texto como texto mayoritario. Trata de retomar su primacia y sigue obstaculizando el camino de todo esfuerzo por restaurar la genuina palabra de Dios. Entonces esto fue la historia de, de la transmisión textual. Estas son unas literaturas recomendadas por las cuales quieren abordar un poco más el tema. La Biblia Textual 4, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Jesús bajo sospecha, y también leímos una nota de la Biblia de estudio Matthew Henry. Entonces, como hemos visto, la Biblia no nos llegó del cielo, la Biblia no fue dictada palabra por ángeles, sino que hay una historia en la transmisión textual y en esa transmisión textual hubieron ciertos errores, en algunas ocasiones no intencionadas y en otras intencionadas con algunas intenciones teológicas. Entonces la vamos a dejar hasta acá y más adelante vamos a abordar un poco más acerca de la crítica textual, cuáles son las herramientas que se utilizan para realizar un estudio crítico textual. Entonces, muchas gracias a todos los que están prestando atención a esta presentación. Nos vemos hasta la próxima.